Shalom a todos, soy Ariel y les traigo la parashá de esta semana. He tenido algunas dificultades técnicas para poder ponerles un video con mi persona hablando, pero espero que con este formato de todas maneras tienen la presentación, puedan ir mirando el contenido y escuchando un poco el comentario. Ya espero que no se les haga muy monótono todo esto, pero por el momento vamos a hacerlo así. Bien, nuestra parashá de la semana se llama Vayikra, que en hebreo significa, bueno, al español significa y llamó. Las lecturas de esta semana son Levítico 1, comenzamos el libro de Levítico, cuyo nombre hebreo es Vayikra, también el libro de Isaías 43-21 en adelante, una lectura muy, muy linda, muy hermosa. Quizás ideal para estos días, para tomar fe y que el Eterno está obrando y Él está con nosotros. Y la lectura del Brit Hadashah, de la cual también vamos a hablar un poco esta semana. Algunos de los temas que se tratan en la porción semanal son la ofrenda quemada, las ofrendas de grano, las ofrendas de bienestar o de paz, las ofrendas del pecado, por el pecado, las que tenían una restitución. Luego los profetas nos hablarán sobre la restauración y protección prometida, la bendición de Dios sobre Israel, lo absurdo de la adoración de los ídolos. Israel no se olvida y el Eterno justamente no se olvidará de Israel y hasta este día. En el Nuevo Pacto también leemos sobre las ofrendas y el prójimo, de lo cual hablaremos, y un poco del adulterio. Estos son los temas de la porción de esta semana. La lectura de la Torá era bastante larga, así que de todas maneras voy a explicar, así como lo hemos hecho en otras oportunidades, un poco sobre el contexto de las ofrendas, los sacrificios. Primero que todo, como dice acá en hebreo, el libro de Levítico se llama Vayikra. Es la primera palabra del libro y significa y él llamó, refiriéndose a Dios, llamando a Moshe. En cada rollo de la Torá, la palabra Vayikra consta de 5 letras, la quinta de las cuales es la Aleph, como ya veremos, la primera letra del alfabeto hebreo. En cada preciso rollo de la Torá, la Aleph, en la primera palabra, se escribe muy pequeña, y todas las letras adyacentes son de tamaño normal. Vamos a ver esto. Como aquí pueden ver, está la Aleph de Vayikra. Esa letra A de Vayikra podríamos representarla por esa letra Aleph que ven en la pantalla, que está en un círculo. Cada texto de la Torá, cada rollo, aparece escrito así el inicio del libro de Vayikra de Levítico. Y esa Aleph está pequeñita en el libro. Entonces la tradición judía nos relata que esta Aleph pequeña simboliza un recordatorio del rasgo más importante que tenía Moshe, el cual era la anavá, la humildad, anavá en hebreo. La tradición judía enseña que Moshe fue el hombre más humilde del mundo, como lo afirmara también la Torá. Tenemos que en su época no había nadie más humilde que él. Y debido a esa humildad que él tenía, ya que este libro se trata de el momento en que ellos iban a entrar en el Mishkan, en el tabernáculo, para hacer el servicio del tabernáculo, el servicio sacerdotal, etc., se dice que Moshe no iba a entrar en el Mishkan al menos que él no fuera llamado por el mismo Eterno. Es decir, esto muestra su humildad. Él no llegó y entró al Mishkan, sino que él esperó a ser llamado. Por eso este libro se llama Vayikra, y llamó. Así que vemos que Moshe es muy claro en esto, y es una manera también de que nosotros entendamos cómo nos debemos acercar al Creador. Tenemos que entender que para recibir a Dios, para entrar en sus atrios, para entrar en su presencia, debemos ser
humildes, debemos humillarnos ante Él. Por lo tanto, este libro de Vayikra, que constituye el libro central de toda la Torá, ¿cierto? Al principio tenemos Bereshit, Shemot, Génesis y Éxodo, Vayikra al medio, y luego estarán Bamidbar y Devarim, que serían Números y Deuteronomio. Así que este libro, que es el central, habla del llamado de Dios, el llamado del Eterno hacia Moshe y hacia cada uno de nosotros, porque de hecho la palabra Yikra en hebreo significa Él llamará en futuro, es decir, Él llamará, y Él nos llamará a nosotros también. Así como Él llamó a Moshe, también llamará a otros a su servicio, y debemos ser siempre humildes. Así que todo este libro nos hablará sobre cómo debía el pueblo acercarse al Eterno en el Mishkan, en el tabernáculo, de qué manera debían hacerlo, los levitas, los sacerdotes, eh, toda la labor sacerdotal y levítica está en este libro. Nosotros terminamos el libro de Shemot con el culmine, que es la nube del Eterno llenando el Mishkan, una vez que ya se hubo completado toda la obra. Y ahora comienza el servicio. Así que vamos a ver un poco de todo esto. Las labores levitas. Bueno, las labores levitas y en general sacerdotales, todas tienen que ver con los sacrificios y las ofrendas. Ellos llevaban estas ofrendas o estos sacrificios hacia el Mizbeach, es decir, hacia el altar, donde estaba justo enfrente, ¿cierto?, del Mishkan. Ya sea que fueran animales, vegetales o alimentos horneados, los sacrificios se debían quemar en el Mishkan. Ahora, ¿qué era un sacrificio? Un sacrificio no era simplemente una forma de evitar una sentencia, una culpa. El sacrificio no es un soborno, no es que al Eterno lo podamos sobornar ofreciéndole un animal o ofreciéndole algo como paga de nuestros delitos. Así que deberíamos preguntar si acaso el Eterno querría sacrificios. ¿Por qué los querría? ¿O por qué lo pidió? ¿O por qué aparece así en la Torá? ¿Cuál era el propósito? Debemos entender que la palabra sacrificio en hebreo se dice korban, como aquí está escrito. Y la palabra korban viene del verbo hebreo que significa acercarse. ¿Ya? Karev es acercarse. Así que la palabra korban, que es sacrificio, tiene como propósito que las personas reciban la oportunidad de poder acercarse a Dios y sentirse mucho más próximos a Él. Es decir, es un método, una forma de acercamiento. Ahora, uno podría preguntarse, pero si a Dios no lo vemos, ¿cómo Dios habita en un templo? Si Él no está en ningún lugar, etcétera. Bueno, debemos entender que esta es una manera de que en la época ellos entendían cómo debían acercarse a Dios. Nosotros hoy día oramos, muchas veces ayunamos, entramos en una conversación con el Eterno, sabiendo que Él está cercano a nosotros. Pero en la antigüedad la manera en que era representado todo esto era a través de un tabernáculo, un lugar de reunión, donde ellos pudieran ofrecer algo a la divinidad. Era la manera en que Israel y todos los pueblos vecinos de la época vivían y entendían un poco de Dios. Es decir, que el Eterno no les pidió algo que ellos no entendieran o no concibieran. De hecho, les pidió algo que ellos ya conocían o que los pueblos de alrededor ya conocían. ¿Para qué? Para que les fuera más sencillo entender lo que significaba acercarse a Dios. Ahora, cada uno de estos sacrificios tenía un diseño particular para que nosotros lográramos entender de qué manera debíamos acercarnos o
cuál era el sentido de ese acercamiento. En cada una de las ofrendas, en cada una de las acciones que tomaba el sacerdote o los levitas, hay una explicación, hay un significado un poco más profundo, ¿ya? Ese era el objetivo, que entendiéramos ese significado. Porque hoy día, aunque no haya templo, aunque no haya Mishkan, sabemos que Dios sigue estando cerca nuestro y nos podemos acercar a Él. Por lo tanto, hay que entender el significado un poco de las maneras en que se acercaba el pueblo. Había varios aspectos del sacrificio. Primero es que se creaba un olor fragante, ofrecido con sincero y sentido amor y devoción a Dios. En la antigüedad, muchas veces se creía que los dioses o el dios olía, tenía un sentido del olfato. Bueno, vemos también que en la escritura hay muchos antropomorfismos sobre Dios. No es que Dios tenga un cuerpo de hombre, pero así como nosotros olemos, Dios también debe tener algún sentido de olor. Por lo tanto, no es que Dios huela como nosotros olemos, pero ellos entendían que un aroma agradable es símbolo de algo bueno. Por ejemplo, cuando alguien va a recoger flores, o tiene hambre y huele la comida, o quiere descansar y huele algo delicioso, como les decía, como las flores, uno entiende que todo esto trae sensaciones y sentimientos en nosotros. Un olor fragante evocaba un sentido sincero de amor hacia el Eterno. Esto provocaba realmente que ellos sintieran la necesidad de acercarse a Él de una manera sincera. También era ofrecido el lugar de la persona, es decir, el sacrificio era una sustitución de la persona. Como dice acá, la persona debía decir: me ofrezco a ti, Dios, con la mayor sinceridad y plenitud, al igual que este sacrificio se ofrece por completo. Es decir, debíamos entender que ese sacrificio, o ese animal, o esa ofrenda de harina, etcétera, que ya veremos, era un reemplazo. Pero no es simplemente un reemplazo y ya, sino que cada uno debía saber y pensar que se estaba ofreciendo su vida en pos del Eterno. Por lo tanto, esa vida animal que representa la vida era un acto simbólico, en el fondo, de nuestras propias vidas y un reconocimiento de que la vida es un regalo de Él. Y cuando nosotros traemos el pecado al mundo, traemos la muerte. Por lo tanto, tiene que haber una paga. Esa paga, en el fondo, estamos entendiendo acá que era a través de un sacrificio. Ahora, este sacrificio les hacía entender a ellos que debía haber una circunstancia donde hubiera un castigo por nuestras acciones. Y esto era la vida del animal. Era para que nosotros entendiéramos esto. Y lo otro es que se quemaba completamente, porque la sinceridad de un sacrificio debía ser total. Es decir, debía haber una entrega completa, realmente, así como lo debemos hacer hoy día. Ahora, hay un concepto interesante que en el judaísmo se llama Kerub. Kerub, como aquí aparece, dentro de la terminología judía, significa en hebreo aproximarse o acercarse. Bueno, realmente significa proximidad o acercamiento, o cercanía también. Pero la palabra kerub se suele utilizar hoy día, por ejemplo, cuando hay una persona que dentro del judaísmo está alejado de la Torá, está alejado de los mitzvot, de los mandamientos, puede haber otra persona que lo ayude a él a que se acerque. Esa persona o a ese acto se le suele llamar kerub, cercanía, proximidad. Y esta palabra kerub está directamente relacionada con la palabra corbán, sacrificio. Es decir, hay un sacrificio. Y ese sacrificio que nosotros también podemos hacer, no solamente es para con el Eterno, sino que también puede ser para con nuestro prójimo. Tomar un sacrificio para acercar a las personas a Dios.
No solamente nosotros nos debemos acercar a Dios, al Creador, sino que también podemos acercar a otros. Podemos hacer que ellos estén cercanos a Él. A esto se le llama en hebreo kerub, y es un esfuerzo conjunto de todo Israel y de cada uno de nosotros que hemos venido a la fe del Mesías. Debemos entender que incluso hoy día, en estos días que estamos más alejados, es más importante todavía que podamos aproximar a otros, que nadie se aleje. Y si vemos que alguien se aleja, poder acercarlo. Eso también es un sacrificio agradable al Creador. Y quizás es mucho más agradable que muchos sacrificios de toros o animales, realmente. El poder acercar a un alma, a redimirla, a que reconozca al Creador, a que se arrepienta, a que venga la fe del Mesías, es mucho más grande. Por lo tanto, la palabra corbán no solamente la podemos aplicar hacia un sacrificio de nosotros con Dios, sino que también de nosotros con el prójimo. Algunas actitudes que enseñan los sabios que debíamos tener para acercarnos. Una cosa es que primero la persona debe abrirse a Dios y escuchar el llamado. Como dice la misma escritura, no es del que corre ni del que cree, sino del que el Eterno tiene misericordia y del que Él llama. El Eterno es el que llama. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Abrirnos a Él cuando escuchamos su llamado y no ser rebeldes, oír su voz, como nos dice la Torá una y otra vez. Escucha Israel, Shema Israel. Si ustedes oyeren, si ustedes obedecieran mi voz. La fe viene por el oír. Por eso esta para allá comienza Vayikra y llamó. Cuando el Eterno nos llame, no seamos duros, difíciles de entender. Tenemos que oír y abrir nuestro corazón a Él. Luego debemos acercarnos a Él y estar dispuestos a entregar todo. Como dice el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Bechol levaveja, Bechol nafsheja, Bechol meodeja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con lo mucho de ti, con toda tu fuerza. Es decir, con todo lo que tienes. Una vez que escuchamos su llamado, debemos entregarlo todo, toda parte de nuestras vidas. Debemos servirles con amor, y el amor es completo, el amor es todo. No hay cosa que quede fuera del amor. No hay sacrificio grande, demasiado grande para alguien que ama. Para alguien que ama, cualquier sacrificio es posible. Y en lugar de dar su propia vida, la persona ofrece el sacrificio. Uno podría pensar, ¿cómo voy a pagarle al Eterno por todas las cosas que Él ha hecho conmigo? Tendría que dar mi vida, pero el Eterno no nos pide eso. El Eterno valora nuestra vida. Entonces el Eterno nos pidió un sacrificio que pudiera reemplazar esto, para que no nos quedara tampoco a nosotros la sensación de que todavía teníamos ese pecado, que estaba tangible en nuestras vidas. Él les ofreció en ese tiempo esa vía del sacrificio, para que el pueblo de Israel entendiera que ellos eran perdonados, que en ese lugar donde ellos debían haber muerto, moría un animal por ellos, y ellos podían seguir con la vida y poder seguir adelante. Así que el Eterno nos da oportunidades. Vamos a ver entonces un poco sobre los tipos de ofrendas que se mencionan en esta parasha. Primero está la ofrenda quemada, que es la ofrenda olá. Olá, como se dice hola en portugués, olá, así tal cual. La palabra olá representaba la devoción completa y la sumisión a Dios. Esta era la ofrenda más común, era una ofrenda quemada. La raíz de la palabra olá es la palabra ascensión o ascender. Por ejemplo, cuando alguien sube a la Torá, se dice que hace una aliyá. Hace una ascensión al leer la Torá. Cuando alguien va a Israel o a Jerusalén, también hace una aliyá, porque sube al monte. Bueno, esta ofrenda quemada subía el humo, ¿cierto?, hacia el Creador. Ahora, esta podía consistir
por ejemplo, de varios tipos de animales dependiendo de los recursos que tuviera la persona. Podía ser un toro, una vaca, una oveja, una cabra. Incluso se podía utilizar un ave, sea una paloma o una tórtola. Así, si la persona no podía pagar de ninguna manera, incluso podía ofrecer comida, que era quemada. El otro tipo de ofrenda se llama Korban Minjá, o solamente Minjá, que Minjá hace alusión también a la tarde. Esta era una ofrenda de cereal que consistía en harina mezclada con aceite e incienso y representaba el sustento básico de la vida, es decir, al Dios sustentador. Era una ofrenda barata, muy barata. Incluso los que eran más pobres, que no podían ofrecer, por ejemplo, un animal, podían ofrecer este tipo de ofrenda minjá. Y ya que se ofrecía harina, que viene del grano, y el grano es el alimento básico de la vida, ya que con el grano hacemos el pan y otros tipos de alimentos, bueno, como la arepa también, etc. Por eso podríamos decir, es como la partícula esencial de la comida de los hombres. Por lo tanto, representa también la fuente de todo alimento y el sustentador de todo esto, que es el Eterno, bendito sea. La mayor parte de ese sacrificio se le daba al Cohen, al sacerdote, que lo quemaba también en el altar. El resto debía ser comido por ellos mismos, es decir, los sacerdotes. Por ejemplo, podía ser una ofrenda horneada de pan, una ofrenda frita o de grano, utilizando una cosecha tierna. También tenemos el Zebach Shlamim, o solamente llamado Shlamim, que es la ofrenda de paz. Es una expresión de gratitud hacia el Eterno. Por ejemplo, era ofrecida luego de sobrevivir a situaciones amenazadoras o por un voto. Es una forma de agradecimiento. Si alguien tenía un motivo de agradecimiento, si había salido, por ejemplo, de camino, de viaje, y en la antigüedad era bastante peligroso viajar. Uno se podía topar con animales, o con ladrones de camino, o quizás con el mismo clima extremo. No era como hoy día. Así que si volvía con bien, habiendo pasado una amenaza, habiendo sido librado, ellos ofrecían un sacrificio de paz. Por ejemplo, después de salir de toda esta pestilencia que afecta al mundo, en esos tiempos ellos hubiesen hecho un sacrificio de paz, es decir, una muestra de gratitud hacia el Eterno. La palabra shlamim es prácticamente un plural de la palabra shalom, que es la palabra paz, ¿ya? Por lo tanto, es como hacer las paces. Tú me bendijiste, ahora yo también te bendigo a ti. Ahora estas no tenían nada que ver con arrepentimiento por el pecado. Y podían incluir estas ofrendas el ganado, ovejas, cabras. Este animal tenía que ser cocinado y una parte de este animal era consumido por la misma persona que lo ofrecía y otra por los sacerdotes y otra era quemada. Otro tipo de ofrenda que se describe en esta parashá se llama ofrenda por el pecado, es decir, hatat. Y era una expresión de arrepentimiento por un pecado. Este tipo de sacrificio era para el pecado que no era intencional. Ya, eso es importante, no era intencional. Ya que la palabra hatat está conectada con la palabra hebrea het, que significa errar al blanco. Es decir, no es que la persona quiso errar al blanco, sino que la persona apuntó, pero erró. Y esto es bastante normal en nuestras vidas. No siempre le damos al blanco. A veces nos equivocamos, por lo tanto, cuando uno ofrece este tipo de sacrificio, tenía que entender que no era algo intencional y era algo que el Eterno podía pasar por alto, pero también ameritaba, porque en sí era una acción que no era correcta. Ya era un pecado, pero no fue con intención.
Por ejemplo, podía haber sido hecha por un sacerdote y él tenía que ofrecer un toro también. Podría haber hecho este pecado toda la comunidad de Israel y también tenía que ofrecer un toro. Podía haber pecado un rey y tenía que ofrecer un macho cabrío. Y podía haber pecado cualquier otra persona y él debía ofrecer una cabra que no tuviera ninguna mancha, ningún defecto. El último tipo de ofrenda que se menciona es Asham. Es la ofrenda por la culpa. Es una ofrenda que es para expiar los posibles pecados. Es decir, yo no sé, pero puede que haya un pecado en mí. Es como decía David, que examíname eterno si es que hay en mí camino de perversidad, si es que hay en mí pecado oculto. Es un pecado que quizás podría haberse cometido, pero uno no estaba completamente seguro. Y de esto también el pueblo debía arrepentirse y ofrecer una ofrenda, un sacrificio. Las personas que tenían más podían ofrecer una oveja, una cabra. Otros podían ofrecer aves también, 2 tortas, las 2 palomas o harina inclusive. Es importante mencionar esto, que hoy día cuando nosotros no tenemos sacrificios, en el pueblo de Israel, cada una de estas ofrendas, cuando uno toma un sidur, por ejemplo, lo puede ver. Un judío religioso que hace las ofrendas y hace todo el servicio del sidur. Cada mañana o cada día se leen estas ofrendas y se lee el procedimiento que se hacía. ¿Por qué? Porque hoy día no podemos ofrecer un sacrificio delante del Eterno. No hay templo, no hay un Mishkan, etc. Pongámonos en ese caso, o si estuviéramos en esa época. Pero ¿de qué manera nos arrepentimos entonces? Entonces, ¿seguimos nuestra vida pecando y haciendo lo que queramos? ¿O ignorando que hay pecados ocultos? Pues no. ¿Qué hace el judío? Lee cada uno de estos procedimientos para él en su corazón saber que también en él puede haber pecado oculto, o que también puede haber un pecado no intencionado, o que también él tiene un agradecimiento que ofrecer delante del Eterno. Por lo tanto, todos estos tipos de ofrendas nos ofrecen a nosotros una manera de acercarnos y de orar hoy día, de presentar nuestra tefilá delante de Él, para que Él nos perdone por pecados intencionados que ameritaban quizás la muerte, o por aquellos no intencionados, o por aquellos ocultos, o simplemente por un motivo de agradecimiento. Nos dan una pauta de cómo debemos orar también, para que lo consideremos. Ahora, ¿cuál era el propósito de sacrificar estos animales? Como lo mencionamos, no era en sí matar, hacer una matanza de animales. No era simplemente matar o destruir la creación. Porque ¿de qué le sirve al Eterno que estemos destruyendo la creación, lo que Él llamó bueno? ¿Ya? Sino que debemos leerlo con perspectiva, ¿ya? El tema era que el hombre entendiera que él debía ser, o él debió haber sido aquel que pagara con su muerte. Entonces, es solamente para generar una conciencia en nosotros. Eso es importante. Entendemos que el Eterno creó a los animales para que estuvieran al servicio de las personas, ¿ya? Como Él puso a la creación para que la sojuzgáramos. Por lo tanto, podemos darnos este permiso, ¿ya? Solamente, solamente cuando el Eterno lo permita, ¿ya? Así como Él permitió comer carne, etcétera, también, como relata la historia de Noé, también Él permitió hacer un sacrificio de animal, pero solamente de la forma que Él lo pidió, de ninguna otra forma. O sea, está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de sacrificio que esté fuera del marco de la Torah. Está totalmente prohibido. No podemos hacer un sacrificio fuera de los límites de la Torah o de lo que se había pedido. No podemos simplemente. También decir que no podemos hacer una matanza de un animal de una manera cruel. Todas las leyes de la Torah y del judaísmo, como nos enseña, debe matarse un animal de una manera indolora, totalmente indolora.
Y un animal kosher no simplemente es un animal permitido dentro de la Torah, sino que también debe morir de la manera permitida. Si no, no es kosher. Si no, no está permitido. Debe ser de una manera que no sea cruel, de una manera afable. También saber que la caza deportiva solamente por diversión está prohibido, ¿ya? Dentro de las mismas leyes rabínicas. Y inclusive nuestras mascotas o los animales deben ser cuidados como si fueran personas, ¿ya? Porque son seres vivos. Incluso nos enseña la Torá que el animal debe alimentarse primero. En cuanto al beber, el hombre debe beber primero que el animal, pero en cuanto a la comida, el animal debe comer antes que nosotros incluso, como sale en los versos de la Torá. Vamos entonces a comentar sobre lo que Yeshua mencionaba en esta porción del Brit Hadashah en Mateo 5, 23 al 26. Dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que me hayas pagado el último centavo. Yeshua está recurriendo a esta parashá cuando mencionó estas palabras. Y él nos dice lo siguiente. Yo sé que ya conocemos este texto, pero veamos ahí lo que está en naranjo. Dice: allí te acuerdas que tu hermano tienes algo contra ti. Es decir, antes de presentar una ofrenda X, cualquier tipo de ofrenda, si vamos a orar para que el Eterno nos perdone, si vamos a dar una acción de gracias, si vamos a pedirle también que Él examine nuestros corazones. Y si nos acordamos en ese momento que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, porque le hayamos hecho algo, o le debamos algo, etcétera, o algo que haya ahí, algún tipo de deuda, ¿qué es lo que debemos hacer? Dejar la ofrenda allí e irnos a reconciliar con el hermano. Wow. O sea, puedo estar allí en el altar, justo allí en el momento que voy a ofrecer una ofrenda, pero si me acuerdo debo dejar todo tal como está e ir a reconciliarme primero con el hermano. Por lo tanto, como decíamos, la palabra corbán, que es sacrificio, que es acercarse delante de Dios, no solamente es acercarnos a Él, sino que también al prójimo. ¿Qué hay si por nuestra culpa el prójimo se aleja de Dios? O si nosotros debemos algo a alguien, debemos procurar la paz con todos. Debemos hacer que haya armonía entre los hermanos, incluso antes de ofrecer cualquier tipo de ofrenda, como nos dice Yeshua. Después vamos a explicar también la segunda parte que él menciona. Hay una tradición dentro del Talmud que dice lo siguiente: Yom Kippur, es decir, el día de la expiación, expía por las transgresiones contra Dios, pero no expía sus transgresiones contra su prójimo hasta que lo apacigüe. Yeshua está mencionando también parte de esta tradición. En el día de Yom Kippur, cuando todo el pueblo debía arrepentirse por sus pecados, como una nación completa, debía pedirle perdón al Eterno por sus pecados contra el Eterno. Pero esto no cubría las ofensas o todo el daño que las personas se hayan hecho los unas hacia las otras. Dios nos perdona todo, pero el daño que hacemos a nuestro prójimo lo tiene que perdonar nuestro prójimo. O por lo menos debemos hacer que se apacigüe esa ira, o si es que hay un enojo con el hermano. Por lo tanto, el día más sagrado donde se ofrece el sacrificio más importante del año en toda la Torá, en Israel, ni siquiera en ese día estábamos exentos
de dejar nuestra ofrenda ahí, por así decir, e ir a conciliarnos o reconciliarnos con nuestro hermano. Así de importante era esto. Ahora, ¿de dónde podemos sacar esta tradición? ¿Ya? ¿O por qué sabemos esto? Por ejemplo, la Torá se menciona el caso de Caín y Abel. Si bien el relato oculta ciertos detalles de por qué mató uno al otro o qué fue lo que pasó allí, pero claramente hay una tradición dentro de Israel donde se conectan estas palabras de Yeshua, donde realmente Caín probablemente tenía algo contra Abel. Y eso que tenía contra Abel no lo dejó estar en paz. Ni siquiera le ofrecieron un sacrificio para Dios. Se supone que era un sacrificio que él estaba dando lo de sí, lo que él trabajaba, de sus animales, pero aún así, perdón, de sus vegetales, pero aún así, aunque los dos ofrecieron una ofrenda hacia Dios, un sacrificio, el sacrificio de Caín no fue aceptado, porque luego él va y mata a Abel, es decir, había algo contra su hermano. Y él no fue capaz de dejar esa rencilla que tenía en el momento donde iba a entregar la ofrenda. Por lo tanto, ya no hubo tiempo para que él reflexionara y sencillamente actuó de la peor manera posible. Y esta historia nos relata también este ejemplo. Así de importante es estar bien con nuestro prójimo. Salomón nos dice en Proverbios 6, Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Es decir, si tú has hecho algo contra tu prójimo, si tienes una deuda con él, si algo dijiste, un voto, una promesa y quedaste amarrado con algo, con tu prójimo, si le dijiste yo te voy a traer esto y nunca uno se lo llevó, si hizo una promesa, sencillamente, ya ha caído uno en el lazo del prójimo. ¿Qué es lo que dice ahí? Humíllate. De la misma manera en que Moshe o nosotros debemos acercarnos al Mishkan humildes, como comentábamos de la letra Aleph, humillándonos delante de él también. De la misma manera, cuando uno hace algo con el prójimo debe ser humilde y debe humillarse y debe incluso pedir o implorarle al prójimo para que lo pueda perdonar o lo pueda absolver. No vaya a hacer cosa que esa deuda realmente termine en manos de un cazador, como dice ahí, o que realmente ya no pueda alcanzar a cubrir esa deuda y termine en la cárcel, como decía Yeshua, inclusive. Por lo tanto, esos son ejemplos comerciales, pero esto se da en todo ámbito de la vida. Como dice ahí, no hay que ser perezoso, no des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Debemos ser rápidos. Así como el momento de ofrecer la ofrenda debía también ser algo rápido, expedito. Yo cometí un pecado, no puedo ofrecerlo 3 años después en un sacrificio. Debo hacerlo ya, debo actuar rápido. De la misma manera, cuando hacemos algo contra el prójimo, debemos actuar rápidamente. ¿De quién aprendemos también esta actitud de poder librarse rápidamente, de ponerse incluso como un fiador? El Midrash también nos cuenta la historia de Yehudá y Yosef, cuando Yosef apresa a Benjamín, su hermano, cuando todavía no se revelaba a sus hermanos, y viene Yehudá y intercede por él, por Benjamín. Él en ese minuto está actuando de la manera que debe ser. Cuando su hermano cayó en los lazos del cazador, por así decir, cuando se enfrentó a una deuda, o cuando vieron que como dice el relato, que él se había, comillas, robado una de las copas. Inmediatamente, Yehudá intercede, se humilla, incluso pone su vida como paga. Inmediatamente, él no espera. Y esa rapidez que él tiene también le da
que él sea reconocido luego, ¿cierto? Por su liderazgo, Yehudá, de donde viene el Mesías y todo el reinado de, de Israel, ya el linaje del león de la tribu de Judá. Por lo tanto, Yehudá tiene una actitud como debe ser, como hemos hablado. Él inmediatamente acude a reconciliarse, a tratar de arreglar las cosas. Él no espera. Esa es la manera que debemos actuar. Incluso nuestros sabios nos dijeron, en el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, dice, él solía decir, todo aquel que es placentero ante sus congéneres, el Ruach del omnipresente se complace en él. Pero aquel que no es placentero ante sus congéneres, el Ruach del omnipresente no se complace en él. Ahí en hebreo dice el Ruach Makom. Eh, Makom se le suele llamar a Dios como una manera de decir omnipresente. Yo quise traducirlo así, como el Ruach del omnipresente, porque la mayoría de las traducciones dice Dios simplemente o omnipresente. Pero en hebreo dice, la expresión es así, el Ruach del omnipresente. Es decir, cuando nosotros somos agradables con el prójimo, cuando no tenemos deudas, cuando solamente disfrutamos, cuando compartimos con los demás o con nuestros hermanos. Y esto es placentero para nuestro prójimo. Hay un buen trato. El Ruach del Eterno, que está en todo lugar, se complace en nosotros. El Eterno se complace en aquella persona que es agradable, que no le debe nada a nadie, que realmente no anda dañando a su prójimo. Pero aquel que no es placentero, o que no hace el bien, o que realmente es deudor de todos, el Ruach del Omnipresente no se complace en él. Esto es muy importante, porque realmente de la manera en que nosotros tratamos al prójimo, es como Dios también nos ve a nosotros. Si nosotros no somos agradables ante los demás, si siempre dañamos, si siempre defraudamos a todos, o si siempre hacemos lo incorrecto, quedamos debiendo con todo el mundo, no pagamos, no somos responsables, el Eterno y su Ruach tampoco se complacen en nosotros. Pero cuando nosotros sí cumplimos nuestras promesas, lo que hablamos, nuestros votos, cuando hacemos el bien, cuando devolvemos lo que pedimos prestado, o una ropa, como dice esta para allá, una prenda, o lo que sea de lo cual haya sido fiador, el Eterno se complace en nosotros. Y así cerramos esta para allá. Todo esto que hablamos está encerrado en esta parte al final de la para allá, donde dice el Levítico 6. Cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor. Es decir, cuando alguien cometa una falta contra el Señor, ¿cómo? Engañando a su prójimo. Es decir, no debemos cometer una blasfemia contra Dios para pecar simplemente contra Él, sino que solo el hecho de engañar al prójimo es pecar y cometer una falta contra Adonai, engañar a nuestro prójimo. En cuanto a un depósito o alguna cosa que se le haya confiado por robo, por haber extorsionado a su prójimo, ¿será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, etcétera? Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Es decir, antes de ofrecer un sacrificio de culpa, debía devolver todo lo que había pedido prestado, que había robado, etc. Antes de eso, debía volver a traer la armonía, ser agradable con su prójimo. Entonces traerá el sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Es decir, antes de ser perdonado, quien defrauda, quien engañe, quien haya prestado confianza y realmente haya engañado o haya extorsionado, o haya robado o no haya devuelto, solamente cuando restituya aquello y cuando haga una ofrenda de culpa, o como decimos, un mea culpa,
pero que restituya, que haga un tikkun, una reparación de ello. En ese minuto le será perdonada toda esa culpa. ¿Por quién? Por el Eterno, pero si él restituyó, también por su prójimo. Y ahí se cumple todo el ciclo completo. Así que este llamado de la parashá no es solamente acercarnos al Creador, sino que es que Él también quiere que nos acerquemos al prójimo. Si engañamos y defraudamos a Dios es porque defraudamos al prójimo, porque engañamos al prójimo. De esa manera pecamos contra Dios. Como dice el mismo verso, he pecado contra el cielo, contra mi prójimo también. ¿Ya? Así que esta parashá nos habla de que debemos ser humildes, muy humildes como Moshe. Y así como Moshe, cada vez que alguien le dio una recomendación, él escuchó y cambió, y él fue humilde, también debemos ser nosotros humildes. No solo con Dios, sino que también con nuestro prójimo. ¿Y cuánto más? Si debemos acercarnos a Él, como el Mishkan, por una ofrenda, con el prójimo, por algo que hayamos hecho mal, ¿cuánto más debemos ser humildes? Para pedir perdón o para restituir. Así que aprendamos de la humildad de la Anabá de Moshe y también de Yeshua, como él dice, que él es humilde y manso de corazón. O él es manso y humilde de corazón realmente. Así que seamos como Yeshua, como nuestros líderes, Moshe, Yeshua, y todos aquellos que nos mostraron cómo debíamos actuar. Procedamos de manera correcta y agrademos así a nuestro Hacedor, a Hashem. Que el Eterno nos pueda dar una buena semana que viene. El Eterno nos bendiga a todos, nos resguarde y nos podamos preparar adecuadamente para Pesaj. Así que sin más les deseo una Shavuot Tov, una buena semana. Que el Eterno les bendiga.